Doctor Fernando de la Rúa, gracias por este tiempo. Un placer. Doctor, vamos a hablar de honorabilidad, que bueno, fue recientemente el fallo de la justicia, ¿no? La absolución por las coimas en el Senado, que fue un tema crítico, ¿no? Durante su gobierno. ¿Recibió disculpas de algún sector, que era lo que esperaba? No, pero yo dije disculpas que no me las pidan a mí, sino a la gente a la que engañaron y a la que le hicieron creer lo falso. Desde luego es algo que involucra la honra, y la honra no tiene precio. Y el manoseo de la honra es una herida grave que queda y algo que exigiría de los hombres dignos un pedido de disculpas. Como decía aquel poema español, la vida y la bolsa al rey le puedes dar, pero la honra es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Quiere decir, hay algo que es innegociable, no se puede manejar de esta manera. Si hay ligereza de un periodista, ligereza de un legislador o de un político que opina así en el aire de ciertas cosas, con un sentido de grandeza, y si tiene ética tendría que decir, me equivoqué, por lo menos reconocer el error. Pero he visto que en nuestra sociedad nadie reconoce el error, nadie se equivoca nunca. Uno solo ve a los obispos y al Papa pidiendo disculpas, incluso por errores históricos de la Iglesia. Pero en lo demás es como si nadie se equivocara. Y en esto ha habido un tribunal de gran prestigio que ha dicho, el hecho es falso, el hecho no existió, no que faltó prueba, sino que el hecho no existió. Y dijo más que hubo una trama, un complot para organizar la segunda etapa de este juicio y llevarnos a esta persecución. Es como si fuera una disculpa institucional, que para mí es la máxima que ha existido acá. El propio tribunal dice que ha sido una afrenta usar el sistema de enjuiciamiento para llevarme a juicio, a mí, a un ministro, a legisladores y a un secretario, en base a pruebas contradictorias y totalmente deleznables. Es increíble. El tribunal dice que ha sido una afrenta hacer este juicio. Y eso significa que un tribunal de justicia, después de 13 años de empezado este asunto, dicen esto ha sido una porquería. Una porquería contra un expresidente. Realmente el sentido republicano debe llevar a respetar a un presidente en ejercicio y a un expresidente. Pero este manoseo, esta utilización de modos perversos, alentado por cierta prensa, manejado por algunos pícaros para sacar algunas ventajas menores, por suerte lo he podido derrotar, porque me puse al frente de la batalla. No iba a dejar que tratándose de la honra me llevaran por delante. No fue el único caso que sufrí. Hubo muchos jueces temerosos de la prensa que les parecía lindo citar a un expresidente y salir en los diarios. El juez tal citó al expresidente. Ya estaba yo caído y alejado del poder, y estas cosas hay que hacerlas cuando se está en el ejercicio del mando. Y en cambio silencian cosas de funcionarios que están activos en sus funciones. Esta es una gran distorsión. ¿No te parece que hay una confusión de valores y que no se respetan las reglas básicas que aprendimos en el hogar, la distinción entre lo bueno y lo malo, que nos ha enseñado la familia o la religión, lo que está bien y lo que está mal? En una sociedad donde además de estos malos ejemplos crece el delito. Y este es un tema que sí debe preocuparnos mucho. Pero volviendo al hecho, yo escribí un libro, del año 2006, denunciando la operación política, que es lo que el tribunal ha reconocido. Hubo una operación política primero de Cafiero y de Hugo Moyano, después de Alberto Fernández, ya en tiempos de Kirchner, con Chacho Álvarez y Pontacuarto, para mantener esta causa y sacar algunos beneficios. Por ejemplo, Moyano combatir la ley laboral, Cafiero posicionarse, Chacho Álvarez para reivindicarse del patinón de su renuncia y poner al gobierno de Kirchner como combatiendo la corrupción, descubriendo un hecho que el tribunal dice no existió.
Es falso que se haya sacado plata de la CIDE para darle a senadores. Es falso que ningún senador haya Claro, cobrado. esto vale aclarar, doctor. O sea, por una parte está lo que pasó en el 2000 y por otra parte lo del 2003, ¿no? O sea, estos dos momentos, vale aclararlo para situar al televidente, ¿no? Para la avidez de los perversos, los hechos siguen dándoles de comer. Entonces, hay una primera etapa que se inicia en el 2000 para debilitar al gobierno, diciendo que esto había pasado, pero todos dicen no hay prueba, no hay prueba, que al final eso se extingue, queda la causa paralizada, y en el 2003 lo hacen aparecer a Pontacuarto como supuesto arrepentido, para decirle a la gente, miren, si hay un arrepentido, ¿cómo no haber prueba? Pero hay que ver, como dice el tribunal, cómo amañaron la aparición de un supuesto arrepentido. Tomaron a Pontacuarto, que venía a ser exonerado del Senado y suspendido desde febrero del mismo año 2003, es decir, en extrema necesidad. Entonces armaron con él esta cuestión, una supuesta confesión y demás. Lo grave, la gente debe tomar experiencia de esto, que en el año 2000 se hizo aparecer un anónimo. Y fíjense en los valores éticos cuando se dice un anónimo, no vale de prueba, porque es un acto de cobardía, es alguien que no lo asume. Hicieron un anónimo como si fuera una historieta. Y Chacho Álvarez la leyó en una reunión de senadores. Con eso la legalizó. Y la prensa, ¿Cómo decir blanqueó? la blanqueó. Se convirtió en un acto oficial, pero perverso porque era anónimo. Y el senador Villarroel de Catamarca decía, eso es una porquería y hay que tirarlo. Y que de hecho lo habían sacado el tacho de la basura, de la sala de periodistas. Pero leído en todo el país, por las radios y todo, la gente oye, no es que cada uno vaya a poner toda la atención, pero como oye, dice, esto es cierto, mirá la historia que están contando. Y entonces pusieron a toda la gente en contra de los senadores, debilitaron la confianza en el gobierno. Fue una maniobra pergeñada perfectamente. A mi juicio esto creció más de lo que ellos esperaban. Para otros, como Flamarique, que fue ministro de Trabajo y era la mano derecha de Álvarez, era una maniobra urdida por el propio Álvarez y sus amigos más íntimos para provocar mi juicio político y quedarse con el poder. Esto es tan cruel que a mí me cuesta asumirlo, pero él lo dijo con pelos y señales en la audiencia oral y dio los nombres, Nadie lo ha desmentido. De manera que esto hay que tomarlo como un episodio triste de la vida política argentina. Es la maniobra más perversa que yo conozca, comparable solo a algunos episodios malignos que se dieron en los primeros tiempos de nuestro nacimiento como nación, las luchas que se daban entre Rondó y Pueyrredón, cuando lo pusieron preso en un barco a Quintana, cuando las luchas por el poder degeneraron entre Avellaneda y Tejedor, cuando Tejedor se alza en armas con sus fusileros para que no sea elegido Roca presidente. En fin, cosas muy fuertes, o la lucha de la política centralista contra los caudillos del interior, con mucha crueldad. Ahí habría que remontarse. Pero esto es un armado exquisito de perversidad, donde, para peor, una vez que sale el fallo y dice el hecho no existe, la mayoría tapa, oculta y disimula que el tribunal ha dicho que el hecho no existe. Y siguen diciendo, bueno, ¿será que no existe? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo puede ser que no exista? Si Álvarez renunció por eso, que es vuelven con la rueda del mismo rumor para recrear la historia. Álvarez, yo le dije, a ver, que lean la renuncia no dice nada de eso. El tribunal le pregunta a usted por qué dice que Flamarique era responsable de sobornos. No, yo no dije eso, pero dije que era sospechado por ser ministro de Trabajo. Entonces se juega con la honra de una manera verdaderamente perversa.
¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Dentro de todo esto, doctor, queríamos empezar esta nota, ¿no?, con esto tan importante, porque para entender lo que pasa hay que entender, para entender lo que nos pasa hay que entender lo que pasa a nivel macro. Así que ahora vamos a pormenorizar y vamos a ir un poquito para atrás. ¿Cuál fue el desencadenante del año 2000, bueno, y de la crisis de su gobierno? Bueno, ahí, yo por lo que me acuerdo, bueno, jugaron varios factores: el radicalismo, el peronismo, una operación política del peronismo, el Fondo Monetario, la gente en la calle. O sea, vamos a situarnos yendo para atrás un poquito en tiempo y espacio. La pregunta es muy buena porque hay que hacer historia. Y ¿sabe por qué, doctor? Sí. Lo interrumpo nada más que con esto. Un historiador dice: la historia no se la traga, se la digiere. Entonces vamos a tratar de digerir un momento de nuestra historia, ¿no? Y la historia es dura, es cruel. En la vida de la humanidad no todos han sido tiempos felices. Seguro. Ha habido batallas, dificultades, crisis económicas, hambrunas. En la vieja Europa y en nuestro país ha sido un esfuerzo heroico de construcción nacional primero, de reconstrucción cuando llegaron tiempos de caídas, pero juegan distintos factores que tienen que ser tenidos en cuenta. Por eso, reconstruyamos desde el 83. A ver. Termina el gobierno militar, salimos del gran dolor de Malvinas y hay elecciones, gana el doctor Alfonsín, presidente de la República. Tengo el honor de haberlo apoyado y acompañado, que hicimos actos juntos. El acto más grande en el Obelisco, Seguro me él acuerdo. me invitó a ser orador junto con él y asistieron 1 millón de personas. Y vino toda la esperanza que lo acompañaba. Dio pasos muy importantes de reivindicación ética, afirmación de los derechos humanos, racionalidad en la economía, pero el peso de la deuda externa, el efecto de la situación económica de otros países hizo que no fuera fácil. Entonces él tuvo que dar una fuerte lucha contra la inflación y salió la idea del Plan Austral, que llevó a relacionar el peso con el dólar y bajar esos valores con una forma de estabilidad, no rígida como la convertibilidad, pero apuntaba a eso y la gente apoyó. Pero después se escapaban de nuevo las variables y acabamos en la hiperinflación, y ahí también jugó el Fondo Monetario en contra y te plantean dificultades. Los países chicos frente a los grandes intereses tienen una posición de riesgo. Entonces, en medio de un cuadro de hiperinflación, gana Menem la elección contra Angelós, que había sido un gran gobernador de Córdoba y que después era también injustamente perseguido por la prensa y por la justicia, acusándolo de un enriquecimiento ilícito inexistente. Absuelto, pero no totalmente reivindicado. Por eso yo lucho por mi reivindicación, no hay que aflojar, la pelea sigue. Entonces, Menem estaba, la verdad, desorientado. Él se acuerda que en un momento dado, Menem quiso que llegara Angelós al gobierno, ¿se acuerda? Lo llamó para que se hiciera cargo de una especie de jefatura de gabinete. De jefatura, sí. Ponerlo al frente del gabinete nacional. Sí, tiene razón. Porque decía que solo no podía y estaba sobrepasado por los hechos. Seguro, me acuerdo, ahora estoy haciendo... Eso muestra la gravedad de la crisis. Angelós lo pensó unos días y no aceptó. Entonces, en el marco de esa desorientación en que estaba Menem, Herman González toma los depósitos de los bancos, los depósitos de los ahorristas, con eso hace un fondo, ahí viene Cavallo, asume el Ministerio de Economía, y surge ¿qué? La convertibilidad, que la gente apoya porque era un mecanismo para parar la inflación.
La inflación es lo que nos carcome. ¿Qué nos está carcomiendo hoy? La inflación también. Ya veremos que no es lo único, pero la inflación nos golpea porque es el peor impuesto contra los trabajadores. Entonces, con la convertibilidad, Menem, y lo manda a Cavallo a hacer campaña, empieza a ganar todas las elecciones. Gana todas las elecciones provinciales. Se reeligen todos los gobernadores. Es un éxito político descomunal y un dato económico no discutido porque mantiene la estabilidad. De lo cual había que salir en un momento dado. Salir cuando hubiera superávit. Y esto pasa en 1997. Ya Cavallo no era ministro de Economía. Ahí se pierde la oportunidad de dejar la convertibilidad y pasar a un tipo de cambio flotante. Cuando en 1998, a fines del 98, Brasil devalúa y empieza la recesión en Estados Unidos y en la zona de América Latina, ya era tarde. Se corrían grandes riesgos de salir de la convertibilidad, porque podía destaparse de nuevo una corrida inflacionaria. Y ahí nos toca asumir a nosotros. Si usted se fija, uno era el programa que expone la alianza en la carta a los argentinos y otra la situación que tenemos al asumir. Ahora, dos cosas muy distintas. Claro, en el programa de la carta a los argentinos era manejar razonablemente lo que estaba para reducir el déficit, aumentar el salario, que eso se dice allí. Eso sí, expresamente se dice mantener la convertibilidad, y lo firman Alfonsín, Álvarez, Terraño, Graciela Fernández Meijide y yo, y los nombro porque alguno de esos dice después que estaba en contra. No, ellos firmaron todo que había que mantener la convertibilidad. Y ningún economista decía lo contrario. Ningún candidato decía lo contrario. Duhalde en su plataforma del justicialismo sostenía la convertibilidad. Algunos dicen, ¿cómo de la Rúa cuando llega no saca la convertibilidad? Hubiera habido un estallido inflacionario, ¿y qué es lo que está pasando hoy en 2014? El problema de la inflación. Entonces, se hubiera sido responsable de provocar una inflación que nos arrastrara a todos. Había que luchar dentro de eso para la reactivación de la economía y bajar el déficit eliminando el gasto superfluo. Ahí vienen problemas iniciales, es cierto, porque Menem había dejado un déficit 3 veces mayor que el que declaraba. Si uno dice la cifra... Vale repetirlo. Menem dejó un déficit 3 veces mayor que el que declaraba. Ellos decían, hay un déficit de 5.000 millones de pesos dólares. Sí. Y el déficit real era 14.000 millones de pesos dólares. Es bastante pesado. Sí. Uno de esos lo enjugó con la venta de la acción de oro de YPF, pero eso se vende una vez, no son recursos renovables. Lo otro estaba, así que eso era una dificultad porque la convertibilidad precisa equilibrio inflacionario. Bueno, ahí el ministro de Economía recomendó medidas paliativas como un aumento parcial del impuesto a las ganancias, que resultó negativo, esas cosas impactan negativamente. Se empeñó, después nos llevó 15 días de reuniones de gabinete en bajar los sueldos más altos de la administración un poco, en búsqueda de ese equilibrio fiscal. Pero a la larga, si yo miro ahora, yo debo decir que son errores y los asumo, porque estas cosas desalientan. Casi es como mejor emitir un bono, no sé qué medida para bajar el déficit, pero nunca hacerle sentir que uno le saca lo que ya tiene el ciudadano. Claro. Porque eso conspira contra la necesaria reactivación, contra las ganas de la gente de invertir, de gastar. Entonces eso la gente se retrae y no gasta. Pero hubo otras cosas, y eso hubiera sido todo, lo superábamos. Estaba el peso enorme de la deuda externa, porque Menem en realidad, después de las privatizaciones y todo eso, ¿cómo fue financiándose? Lo aplaudían en Washington, decía el Fondo Monetario Internacional que era un ejemplo, y le daba la plata que pedían. Claro, había otra conducción, estaba el señor Jonquière, que era muy simpático con Argentina. Entonces, el presupuesto se financiaba con crédito. ¿Crédito de quién? Del Fondo Monetario Internacional.
o el Fondo Monetario Internacional favorecía que otros lo dieran. O sea, se está refiriendo al déficit fiscal también de ese momento. Claro, claro. Pues el déficit se equilibra también con créditos, pero hay momentos que el crédito se te corta si Seguro. si no vas cumpliendo. Y ahí entonces, cuando llego yo, cambia, se va a la Jonquière, hay que nombrar otro director gerente, se nombra un europeo, el alemán Keller, llega Bush, porque se van los demócratas, y Bush nombra a una señora Ann Kruger, una fundamentalista, Exacto, que lleva la teoría del riesgo moral, que dice no hay que ayudar a nadie, que cada uno se arregle como pueda. Así que nosotros convivimos con ese Fondo Monetario. No que querramos depender de él, pero es que como país soberano que aportamos al fondo tenemos derecho a créditos en proporción a nuestros propios aportes. Y estos los negaban y nos cerraban la posibilidad. Tuve que hablar con Bush, hablar con todos los jefes de Estado, con Schröder, con el inglés, con el presidente de Italia. Nadie sabe los esfuerzos tremendos de negociación que hice y que tuve que hacer entonces. Al final dieron una cuota, eran 1.200 millones. Si usted piensa que han asignado para Grecia 300.000, para Portugal 150.000, para Irlanda 120.000, aquel fondo quedó enterrado entre las malas experiencias del sistema financiero internacional. Nosotros fuimos víctimas como país. Lo malo es que frente a un Fondo Monetario Internacional agresivo, los soberanistas nacionales, los que han combatido el capital, los que han luchado por la soberanía argentina, no acompañaron al gobierno, no denunciaban el fondo. Es como si quisieran que nos apretaran más para ver sufrir al país y torturar al gobierno. Y así poder sacarlo, porque esa es la preparación del golpe del 2001. El golpe de 2001 es una maniobra del Fondo Monetario Internacional aprovechada por los conspiradores internos encabezados por el justicialismo de la provincia de Buenos Aires y algún sector radical. Y desde luego, porque ellos no se mueven solos, por los grandes grupos económicos que querían la devaluación para licuar sus deudas. De modo que le pasaban el costo de lo que debían al pueblo argentino. Esa es la maniobra sencilla, pero se la sigue ocultando y es muy difícil que digan la verdad. Pero ahí están los beneficiarios de la especificación asimétrica. ¿Qué es esto de especificación asimétrica? ¿Especificación o no especificación, pero asimétrica? Favoreciendo a unos y perjudicando a los otros. Nosotros no le tocamos un peso a nadie. El famoso corralito respetó la propiedad de los depósitos. Cada uno podía girar con cheque, con tarjeta de crédito, etc. Era sagrado la propiedad de los depósitos. No se confundan que quien se apropia de ellos es el doctor Duhalde, con lo que se llamó en la jerga popular, que es muy imaginativa, el corralón. Y ahí sí tomaron los depósitos, que era lo mismo que en realidad había hecho Armand González en la primera etapa de Menem. Esas fueron las protestas que iban contra las cortinas de los bancos y protestaban. Y, esa devaluación, la verdad, en la forma que se hizo fue terrible. Ahora, la gente me dirá, bueno, pero ¿cómo se salió adelante? Nuestra estrategia, desde que asumí el gobierno, estaba dirigida a China. China, con lo poderosa que es hoy, en aquellos días pugnaba por incorporarse a la Organización Mundial de Comercio. Fíjese usted, hoy nadie discute, pero no estaba en la Organización Mundial de Comercio porque las reglas exigían que tuviera un sistema económico basado en leyes de mercado. Y para ser aceptada como tal, debía ser reconocida por, no me acuerdo si eran 6, 8 o 10 países. Y sobre esto yo hice punta
apenas asumí. Es más, antes de asumir, porque yo era jefe de gobierno y ya tenía esas conversaciones, apoyando la incorporación de China y reconociéndole esta condición para ser miembro de la Organización Mundial de Comercio. Por eso yo tenía una gran relación con el presidente Jiang Zemin. Ahora, este efecto se siente 6 meses después de mi renuncia, cuando China, ya incorporada a la Organización Mundial de Comercio, entra en el mercado de la soja, de los granos, compra y los precios suben. Esto es lo que después Kirchner le llamó el milagro argentino, pero el milagro argentino tenía sus bases que venían de antes y depende del movimiento del mercado internacional. Lo cierto que se ve que tenía grandes enemigos y no los pude conjurar. Ese es mi pecado, porque un presidente tiene la obligación de ganar las batallas. Si vencen ellos, el daño lo sufrimos todos. Pero lo único que quiero que entiendan cómo fueron las batallas que di, la lealtad con que les llevé adelante, los errores que pude tener y las dificultades que había.